está libre. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este evento. Me presento, mi nombre es Pablo Gonzalo. Yo trabajo en el área de cultura de Fundación Telefónica. Y bueno, quiero daros la bienvenida al espacio Fundación Telefónica. Para los que no conozcáis nuestra labor, bueno, nosotros trabajamos sobre todo en tres ámbitos en la Fundación. Trabajamos para intentar contribuir a mejorar todo lo que tiene que ver con la educación, con la empleabilidad de la gente joven y también, hacemos mucho hincapié en la difusión del conocimiento y la cultura. Y en este contexto, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder colaborar con la Asociación de Científicos Españoles en Reino Unido y también con la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, que también colaboramos con ellos, porque, bueno, nos parece que la ciencia, desde luego, es conocimiento, la ciencia también es cultura y la ciencia, creemos, es una de las herramientas más importantes para mejorar la sociedad, para generar riqueza, para generar empleo y para mejorar las condiciones de vida de todos, ¿no? Y este evento de hoy nos hace especial ilusión porque mezcla ciencia y arte, que son dos ámbitos que normalmente no se suelen ver juntos muchas veces, aunque la verdad es que aquí en el espacio sí que hacemos bastantes experiencias en este sentido, pero bueno, nos hace especial ilusión por eso, ¿no? Sin más, os agradezco de nuevo vuestra presencia aquí. Doy también las gracias a CERU por, bueno, pues por el trabajo que han hecho. Doy las gracias también a nuestra presentadora de hoy, América Valenzuela, que es un placer tenerla de nuevo con nosotros. Agradecerle que esté aquí, porque la capacidad que tiene de divulgación de este tema tan a veces enrevesado que es la ciencia es espectacular y nos hace mucha ilusión tenerla aquí. Y sin más, os voy a dejar con Ana Vilalta, de CERU, para que os cuente un poco bueno, el proyecto y os haga la introducción. Gracias. Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por permitirnos presentar esta iniciativa de CERU aquí en la Fundación Espacio Telefónica, porque es un sitio increíble y para nosotros es un orgullo poder presentar esta iniciativa. Y me gustaría primero presentar un poco lo que es la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Es una sociedad de investigadores españoles que residen en el Reino Unido, sin afiliación política independientes y que engloba varias disciplinas, todas las disciplinas. Entonces, tiene varias funciones. Una función es, a nivel social, establecer una red de investigadores españoles en el Reino Unido. Tiene también como misión promover la comunicación científica mediante la organización de seminarios, actividades divulgativas. También uno de los objetivos es ser representantes científicos, ya sea en las instituciones británicas como las españolas, y también actuar como mediadores científicos. Entonces, dentro de uno de los objetivos, que es divulgar la ciencia, se nos presentó la oportunidad de organizar esta iniciativa y en principio queríamos juntar dos, como ya has comentado, dos disciplinas que parecen muy diferentes entre sí, pero que presentan muchas similitudes, que ya lo veremos a lo largo del coloquio. Y nuestra idea era establecer un espacio donde artistas y científicos colaboraran entre sí y aprendieran unos de otros, de forma que pudiera divulgarse la ciencia en un formato mucho más comprensible y más cercano a la opinión pública y a la sociedad en general. Porque creemos que también una sociedad puede avanzar si está basada en el conocimiento. Y muchas veces ciencia y sociedad están muy separadas entre sí. Entonces, esta es una de las actividades que pensamos que podría ser muy útil para promover la ciencia. Entonces, la iniciativa empezó en enero de este año. Se organizó un evento de networking donde se juntaron artistas y científicos. Se envió de forma masiva muchos emails a artistas porque era lo que nos costaba más acceder, porque de base de científicos ya tenemos todos los científicos españoles de la sociedad más de otras sociedades.
Entonces, organizamos un networking event donde juntamos estos artistas y científicos y tenían que conocerse, presentar su trabajo y en función de similitudes escogían pareja. Al final decidimos que era el artista el que escogía la pareja, porque era el que iba a crear la obra de arte, y la idea con ello era de que trabajaran juntos en una idea proyecto y presentaran la idea proyecto al cabo de un mes. De estas ideas proyectos que recibimos, se seleccionaron 9. Y al final se presentaron el 17 de junio 8 propuestas, porque una propuesta no pudo participar. Entonces, de entre las propuestas tuvimos desde escultura, pintura, tuvimos un corto, fue muy, muy variado. Hubo un evento de clausura con una charla presentada por Arthur Miller, hablando de la tercera cultura, ARSI, y se organizó también un comité independiente formado por 3 artistas y 3 científicos que evaluaron primero las propuestas seleccionadas a presentarse en Londres y después se establecieron los criterios para decidir cuáles fueron las 3 parejas ganadoras, que son las que veremos hoy, y tendremos la oportunidad de charlar con las parejas y hablar de cómo ha surgido la colaboración, y que nos va a presentar a América Valenzuela en un momento. Y nada, solo pues que podemos hablar de forma distendida lo que queramos y que queremos que el público participe. Y ahora, si América quiere venir a presentar las parejas, le doy el paso. Gracias, Ana. Bueno, creo que se oye ya, ¿no? Sí, quédate con el micro porque queremos que luego te incorpores a la conversación cuando tú quieras, cuando veas que hay algo que añadir o alguna cosa que reconducir. Ahí tienes tu micro abierto para que participes con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio Fundación Telefónica, en esta fría, por fin, tarde de otoño, que ya tocaba, ya era hora. Cuando ciencia y arte se unen, cuando un científico y un artista entran en contacto, pueden nacer obras magistrales. Ramón y Cajal hacía unos dibujos excepcionales de neuronas, del sistema nervioso. También escribía cuentos, que es todo un arte. Leonardo hacía también unos dibujos maravillosos de sus inventos, también de anatomía, y retratos. Hoy, sin ir más lejos, precisamente, una de sus obras se ha convertido en uno de los cuadros más caros de la historia, si no el más caro. Se ha subastado por un precio enloquecido, 382 millones de euros. Así que, sin duda, eso es una obra magistral. No hay ninguna duda. Las ideas oníricas de los artistas, sus puntos de vista originales, distintos, pueden hacer que salte ese clic, ese eureka en la mente de los científicos y les conduce a un descubrimiento, ¿no?, científico. Kekulé, él descubrió cómo era la estructura de la molécula de benceno precisamente soñó con una circunferencia que estaba formada por serpientes que se mordían la cola unas a otras. Y de esa manera le saltó ese clic en la cabeza y descubrió cómo era la estructura de la molécula de benceno. Si no sabéis cómo es, podéis mirarla en vuestro móvil, podéis utilizar Internet. Este es un espacio abierto a Internet, podéis usar vuestros teléfonos, no tienen por qué estar apagados, podéis compartir todo lo que os parezca curioso, os llame vuestra atención con el hashtag arte y ciencia. También tenéis wifi, ahí tenéis la clave y podéis compartir. Esas serpientes podían ser perfectamente un cuadro de Escher, que eran pura matemática. Cualquier obra de arte, en realidad, se puede mirar desde un punto de vista científico. Podéis mirar un cuadro pensando pues en ese efecto óptico que tiene, o en la perspectiva, la geometría, la composición química de las pinturas que lo forman, o de los materiales que forman una escultura. ¿Cuántos artistas hay en esta sala hoy? Aparte de los evidentes, claro, veo ahí, bueno, oye, ¿científicos? Son más, bueno. ¿Y quién se siente de los que quedan más artista que científico? Venga, animaos, que hay muchos que no habéis levantado la mano. ¿Y quién se siente más científico que artista?
Los hay que no han levantado la mano ni en ningún caso. Igualmente los hay que han levantado la mano en los dos casos, porque en realidad entre ciencia y arte no hay límites, no hay barreras, están desdibujados esos límites. La ciencia es un arte, el arte es una ciencia. Y eso lo sabían bien los científicos emigrados, los científicos de la Sociedad Española de Científicos Españoles en Reino Unido, el CERU. Es así, ¿no? Y organizaron esa especie de citas ciegas entre científicos y artistas. Y de ahí no saltaron chispas, sino que se produjo un incendio que tenéis hoy en forma de obras aquí al lado del auditorio. Los que nos estáis viendo por streaming, segunda planta, al lado del auditorio, ahí tenéis las 3 obras de arte. Y hoy tenemos aquí con nosotros a sus autores, a los artistas. Y ahora vais a subir. Estas obras no serían posibles sin la ayuda de Fundación Telefónica y de ese romance que tienen con el arte y la ciencia. Les encanta esa conjunción. Sobre todo, les gusta mucho arte y tecnología. Con eso tienen una especial sensibilidad. Y si a lo largo del año vais a encontrar muchísimas iniciativas y muchísimas exposiciones sobre arte, ciencia y tecnología aquí en este espacio. Vamos ya con nuestros artistas y científicos, estas parejas entre microscopios y pinceles. Adelante, subid conmigo, acompañadme. Vamos a charlar con vosotros. Un aplauso para ellos. Vamos a conocer un poco más a estas parejas. Un aplauso más fuerte, hombre. Esta iniciativa se llama Arts and Science, Arte y Ciencia. Os presento por orden. Yo les he conocido hace poco y son muchos nombres, ¿eh? Tomás Di Domenico. Él es bioinformático y argentino. Esperamos que tenga mucha labia. Marta Fuster, ella es la artista. Es artista audiovisual, ya está enamorada de la luz. Han ganado el primer premio con su obra Common Bio. El segundo premio lo ganaron Ana López, científica y neurobióloga. Aquí la tenemos. Y a Jane Frost, artista inglesa que utiliza materiales reciclados. Con la obra Regeneration and Recycling, regeneración y reciclaje, ganaron este segundo premio. Ahora nos van a contar exactamente en qué consiste. Y el tercer premio lo ganaron Juan Pedro González, que es ecólogo. Juanpe, me ha dicho que le llamemos mejor, especializado en dispersión de semillas. Y su compañero, el artista inglés John Eras, es diseñador gráfico y tiene background científico, así que parte con ventaja. Vamos a conoceros un poco más. Tomás, como decía, es bioinformático. Dicen que sois los dueños del futuro, porque nadie como vosotros puede entender y gestionar esta ingente cantidad de datos que hoy en día nos llegan, ¿no?, a través del avance de las tecnologías. Y es lo que has hecho un poco con esta obra de arte, con Common Bio. Ahora nos lo cuentas, porque quiero comentar también que Marta pues es esa artista enamorada de la luz y es su pareja de baile. Y quiero que nos contéis cómo habéis trabajado juntos, cómo fue ese primer encuentro y cómo os animasteis a ir a esa especie de citas ciegas entre científicos y artistas. Bueno, yo ya llevaba un año buscando la colaboración con artistas, o sea, aparte con científicos. Y cuando salió, me llegó un email con esta colaboración, con esta idea de CERU, pues enseguida me apunté. Y me metí en el coche, bajé desde Glasgow a Cambridge. Yo creo que era casi la única que se acercó desde ahí. Y nada, súper curiosa con la iniciativa y entusiasmada con lo que podía salir de estas colaboraciones. Y ahí llegué y estaba entusiasmada. Estar rodeado de científicos, haciendo de todo tipo de cosas fascinantes. Y... ¿Qué ambientazo, Tomás? Sí. Perdón. Sí, yo también siempre tuve, como decías, soy bioinformático, o sea que básicamente analizo datos biológicos con la computadora. Y siempre tuve la curiosidad de tratar de
de convertir estos datos de alguna forma, porque siempre también me interesó mucho la difusión, me interesó mucho tratar de compartir la ciencia de otra forma. Y estaba trabajando con una maquinita en general que lo que hace básicamente es interpreta el ADN como señales eléctricas. Y ya un colega había hecho una vez en Australia el experimento de convertir la señal eléctrica en una señal de sonido, de una forma muy directa, que sonaba muy raro. Y a mí siempre me había quedado la idea de usar eso, algo similar. Entonces, cuando el CEDU armó esta iniciativa, fui originalmente con la idea de decir a ver si hay quizá un músico que me pueda ayudar a armar algo que no sea directamente un sonido así medio alien como el que habían logrado antes, sino algo que fuera más armónico, algo con música. Pero cuando nos presentamos, Marta de repente habló de uno que había sido su proyecto, que ella estaba traduciendo señales de paneles solares, que también es una señal eléctrica, a sonido. Y luz también, ¿no? Y colores. Y de repente yo dije, bueno, es increíblemente cercano. Y entonces, bueno, ahí es donde nos juntamos a charlar y salió esto. ¿Y la obra en qué consiste? ¿Cómo envío? ¿Cómo es? Básicamente lo que tenemos es... la idea es... ¿Habéis ido a visitarla? ¿Sí? Bueno, para el que no la aquí vio, al lado, luego la vais a ver, que veo que por este sector no. rápidamente, para el que no la vio, son básicamente una proyección de 3 paneles, donde cada panel representa un organismo. Entonces, lo que estoy mostrando ahí, lo que estamos mostrando con colores y con el diseño que básicamente Marta propuso, que era estos 3 paneles de color y un sonido asignado a cada panel, estos 3 organismos y qué tan diferentes o qué tan similares son sus secuencias de ADN, ¿sí? Entonces tomamos la señal eléctrica que hay atrás, la convertimos en sonido o color. Entonces, a medida que van pasando pedacitos de las moléculas comparables entre los 3 paneles, cada panel toma un color diferente o similar al otro, si los organismos están más cerca o más lejos. Entonces es como una forma de visualizar qué tan cerca evolutivamente están esos organismos. Si vos pones un gorila y un humano, casi todo va a ser igual. Si pones el humano y un gusano, por ejemplo, van a tener muchas similitudes y muchas diferencias. Entonces, jugando un poco también con un panel de control que hay, puedes elegir los diferentes colores, combinaciones de colores y de sonidos que hay para tratar de visualizar estas similitudes y diferencias. Es muy chulo. Bueno, las tenéis expuestas las obras hasta el día 19, hasta el final de la Semana de la Ciencia. Podéis visitarlas y podéis jugar con esta obra porque es interactiva. Podéis ir cambiando vosotros el animal, los 3 animales que se visualizan ahí, que en realidad son luces, y podéis ir probando y cambiando para ver cómo son de similares y cómo son de distintos, ¿no? O sea, bueno, como él lo ha explicado muy bien. Marta, ¿tú qué papel jugaste en el desarrollo de la obra? Bueno, como dijo, cuando nos conocimos me enseñaste un MP3, ¿no? Del código que había escrito tu amigo. Sí. Y como justo yo había estado sonificando datos y tal, pues saqué un código con los archivos que me estaba mandando Tomás de datos. De cuentas, hice un código para traducir esa información en colores, en luz y en sonido. De ahí lo presentamos. Y luego ya, yo creo que te entusiasmaste y se empezó a montar ahí interacción y de todo. Y... Claro, porque vos, América, vos mencionabas que partían con ventaja cuando el artista tenía también una cierta científica, pero Marta programa. O sea, ella escribió código, el código inicial lo escribió ella y yo simplemente después me entusiasmé y lo llevé y agregamos algunas cosas, pero sí, entonces fue una cosa muy dinámica. Sí. Bueno, vamos a conocer, no quiero dejaros a las otras parejas sin hablar, luego vamos a ir saltando. Podéis interrumpiros cuando queráis y podéis añadir lo que queráis en cualquier momento. Ana, voy contigo. Estaba así distraída, pensaba que pensabas que ir para allá, ¿no? Ana y Jane, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo fue ese encuentro? Nos presentaron en esta sesión que era un poco como una cita y nos recibimos una invitación por correo electrónico, igual que Marta, y leí que alguien se había centrado en el proyecto porque los artistas a veces
optan por jugar con todo y no hay límites en lo que pueden utilizar y con las sustancias con las que pueden jugar. Yo me centro en el reciclaje y en la regeneración, en reformar los materiales para convertirlos en otros y darles otras formas. Y la conversación nos hizo descubrir lo que teníamos en común. Talking Spanish. Porque Ana, tú te trabajar en reciclaje desde un punto de vista muy distinto. O sea, bueno, yo muy soy distinto, pero muy parecido a la vez. Cuéntanoslo. Sí, yo siempre he trabajado en modelos de neurodegeneración, pero ahora más específicamente trabajo en cómo los sistemas de reciclaje celulares pueden modular en la enfermedad. Que de hecho se ha visto que estos sistemas de reciclaje suelen estar dañados en casi todas las enfermedades conocidas como Alzheimer, demencias, etcétera. Entonces, claro, en aquella primera sesión en la que nos conocimos, que era este speed dating que llamamos nosotros, cuando ella me comentó que trabaja y que está muy concienciada acerca de cómo deberíamos estarlo todos, ¿no? De que debemos reciclar más y cómo podríamos reusar los materiales que tenemos, de los que ya disponemos. Y entonces yo le comenté, pues mira, si es que la célula ya hace esto hace millones de años. Entonces, claro, ahí surgió el amor, ¿no? Y desde entonces ha sido todo realmente easy going, ha sido todo realmente fácil, ha sido, yo creo que un flechazo desde el primer momento, y me parece increíble como un proyecto científico que puede llegar a ser una cosa bastante complicada, es bastante compleja. Estos sistemas no son cosas sencillas, sino yo se habría encontrado la solución para el Alzheimer o todo este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces me parece algo tan sencillo como un sistema de reciclaje que sea algo que se pueda expresar de forma artística como ella lo ha hecho, ha sido increíble. Bueno, para los que no sepáis de qué habla Ana, yo creo que nadie sabíamos qué era lo de la autofagia de las células hasta que el año pasado un japonés, que lo tengo aquí apuntado, Yoshinori Oshumi, ¿no? Mishuzima. Vale, encima lo tengo mal, ¿no es este? El del premio Nobel, ¿no? Sí, ganó el premio Nobel precisamente por descubrir cómo se realizaba este mecanismo, cómo las células hacían este mecanismo de reciclaje para limpiar un poco y dejar impoluta la célula de todo tipo de materiales inapropiados, los reciclaba y los volvía a reutilizar, ¿no? Es un sistema en el que tanto proteínas que ya están dañadas, no son funcionales o son viejas o simplemente dañinas, pues incluso también organelas, que son pequeños compartimentos celulares que tienen una función específica, pueden ser incluidos dentro de vesículas dentro de las células, y dentro de esas vesículas todo se degrada. Y al final todos los materiales, materia prima con la que esas estructuras se habían formado inicialmente, pueden ser reutilizadas para generar proteína nueva, organelas nuevas, etcétera. Es realmente interesante. ¿Has estado trabajando siempre con material reciclado o tu amor por el material o reutilizar material surgió en algún momento determinado de tu carrera? Sí, porque trabajaba en la industria textil, que genera muchísima basura. Es una de las industrias más sucias del mundo. Y como reacción, y en parte porque yo enfermé por este tipo de enfermedad, una especie de reflexión sobre un reflejo de la enfermedad del mundo, empecé a trabajar con estos materiales y producir algo que reflejara este problema. ¿En qué consiste la obra, para quien no la haya visto? En este caso yo creo que mejor Jane. Ana trabaja con los peces en su investigación, que son todos blancos y negros, por cierto. Yo trabajé, corrígeme si me equivoco, también utiliza el ADN de los peces que cambia de color bajo la luz UVA, de ultravioleta, y yo me fui a mi estudio con una linterna ultravioleta para detectar qué podía encontrar en mi estudio que reflejara algo similar a esto. Y lo que yo he fabricado combina el blanco y el negro, pero que cambian bajo la luz ultravioleta. Y hay una pieza también que he hecho, que descubrí. Ana vino a visitar mi estudio y yo tenía estas formas de cable hechas con cable de teléfono reciclado
que son como, tienen una forma un poco vegetal. Y yo le dije que esto era exactamente la autofagia. Eran estructuras como las que hay en las células y tienen toda, es como si se comieran toda esta parte de la célula. Todo el material que tiene que ser degradado se llaman autofagosomas. Y yo lo vi y digo, madre mía, esto es un autofagosoma. Claro, ella lógicamente nunca ha visto en su vida un autofagosoma, pero yo era lo que veía, claro. Sí, sí. Luego, haciendo referencia a las proteínas fluorescentes, ¿no? En realidad esto es una técnica que es muy usada en todos los laboratorios. Nosotros lo que hacemos es ponerle una marca para que así podamos identificar la proteína fácilmente. Entonces le ponemos una proteína fluorescente de manera que es muy fácil verla. Y yo trabajo con pez cebra, peces transgénicos, están manipulados genéticamente porque yo estoy interesada en curar Alzheimer humano, de manera que expresan proteínas humanas, no en Alzheimer de pez. Entonces, lógicamente, pues la transparencia, las ventajas que tiene este pez te permite ver esta proteína fluorescente y a mí me ayuda a determinar las tasas de degradación de la proteína, etcétera. Y ella lo vio claramente y vio la importancia de esta herramienta, que en realidad es una herramienta muy utilizada en cualquier laboratorio, pero fíjate cómo ella luego intentó utilizar esa misma herramienta con su linterna de UV buscando materiales que fueron fluorescentes en su estudio. Muy inteligente de su parte, realmente. Ahora volvemos con vosotros, vamos a conocer un poco más a Juanpe y a Jon. Bueno, para empezar, yo creo que vosotros habéis hecho una foto de la realidad, ¿no? Más que un concepto abstracto, artístico. Contadnos exactamente, os recuerdo, Juanpe era ecólogo y Jon era el diseñador gráfico con background científico. Y cuéntanos en qué consiste vuestra obra para que los demás entiendan de qué estamos hablando. Bueno, nuestra obra es un paisaje. Yo trabajo con dispersión de semillas por animales, entonces se trata de plantas que producen frutos carnosos, como los frutos que nos comemos nosotros, como los tomates o un melocotón o incluso una aceituna. Bueno, todos estos frutos son frutos domesticados, pero en la flora silvestre existen muchísimos ejemplos de fruto carnoso que lo comen los animales y ayudan a la planta a dispersar sus semillas, ¿no? Entonces, una interacción de mutualismo en el que la planta le proporciona comida al animal y el animal le proporciona a la planta lo que no tiene, que es movimiento, llevando las semillas más allá. Este tipo de servicio que prestan los animales a las plantas es muy interesante desde un punto de vista de la pérdida de hábitat. Casi la mitad de la superficie terrestre ha perdido ya los hábitats originales y han sido transformados por hábitats generados por el hombre, principalmente campos agrícolas y infraestructuras o pastos, ¿no? Entonces, para las plantas que viven en esos remanentes de hábitats que quedan, es muy importante poder dispersarse a través de ese mar de hábitat humano, ¿no? Entonces los animales pueden ayudarlas y mi investigación aborda esta cuestión con un enfoque usando ADN. Básicamente lo que hacemos es, en paisajes fragmentados en los que hay un remanente de bosque y un hábitat antrópico, ponemos trampas de semillas y colectamos semillas que han dispersado los animales y luego con ADN le preguntamos a la semilla ¿quién te ha dispersado? ¿Qué especie de ave te ha dispersado? Porque como la semilla ha estado en el estómago del ave, tiene restos de ADN animal. Y también le preguntamos de dónde viene. Porque parte de la semilla tiene tejido que es exactamente idéntico al de los árboles, al de la planta que creó la semilla. Entonces, cogiendo hojas de muchos árboles del paisaje y sacando el perfil genético de la semilla y de esos árboles, pues somos capaces de hacer parejas de semillas y árboles y trazar pues cómo distintas especies de aves o distintas especies de animales dispersan semillas sobre el paisaje, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la parte de investigación. Que hacen mucho campo, como podréis imaginar. Yo antes le he preguntado qué es eso de coger una semilla y analizarla y ya me ha dicho
escoger cagarrutas o, o lo que han regurgitado los pájaros. A veces son, ¿no?, cagarrutas, a veces son regurgitadas. Sí. Exacto. Así que es un trabajo duro de campo, que los científicos no están siempre ahí en el laboratorio con su batita blanca impolutos. No. Ellos van al campo a recoger todo lo que hay que hacer, y luego con todos esos datos, es la parte más divertida, los habéis interpretado y habéis hecho como esta foto, ¿no? Que imagino que ha sido John el que ha plasmado todo eso, todos esos datos en una especie de foto con recorridos lineales, ¿no? Habéis trazado la trayectoria de esas aves. Cuéntanoslo tú mejor. Bueno, yo era científico, así que respeto los datos y estoy acostumbrado a visualizarlos y a mostrarlos tal cual. Desgraciadamente, a Telefónica no les gustaría... No hemos podido encontrar una foto para utilizar con Telefónica, y hemos tenido que recrear el paisaje, lo hemos poblado con árboles en 3D y hemos hecho un seguimiento con estos gráficos y datos que nos quedaban un poco secos y queríamos que fuera algo emocionante, porque no pueden ser estos hallazgos también sexy. Así que cogimos estos puntos, estas parejas de puntos donde se habían obtenido las plantas y donde se recogía las semillas, y mostramos la ruta que se había realizado entre un punto y otro. Esto, y lo integramos con el paisaje e intentamos que fuera más visual y para comunicar mejor la ciencia. Luego, quien no la haya visto, la podéis ir a ver. ¿No nos habéis contado vuestro encuentro? ¿Cómo fue vuestro flechazo científico-artista? Nuestro encuentro fue la excepción de todo el evento, el networking event, porque precisamente fuimos los dos únicos que no pudimos ir. Entonces... Sí, entonces, bueno, nos dio mucha pena no ir, contactamos con Ana y les dijimos que estábamos muy interesados en participar, pero lamentablemente no. A ver, Ana, quería añadir algo. No, nada, que yo no pudieron acudir al evento. Entonces hicisteis una cita. Hicimos como una cita a ciegas, a solas, porque mirando los perfiles tanto de John como de Juanpe, vi que sí, que parecía que podían ser un buen match. Entonces los puse en contacto para que se conocieran, si había chispa o no, y hubo chispa. Sí, la hubo. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Contadnos. ¿Qué esperabais también vosotros de esta reunión? ¿Cómo os animasteis a ir? Porque imagino que estáis cada uno muy liados con vuestros trabajos, y al final animarse a hacer otro tipo de actividad que a lo mejor luego te complica un poco tus horarios o tu esquema de vida habitual, pues algo os tiene que mover, ¿no? Sí, contadnos. Pues creo que fue una casualidad, porque cuando Ana me comentó el evento, la actividad de arte y ciencia, con el tipo de investigación que yo hago me costaba mucho imaginarme una obra que no fuera visual y que no plasmara pues toda la componente espacial que tiene mi investigación, porque al final trabajo en paisajes fragmentados, hay movimientos, distintas especies de aves llevan las semillas a distintas partes del paisaje, entonces al final tiene una componente espacial muy importante, y me imaginaba que colaborando con un artista tenía que tener una componente gráfica, mostrar esto gráficamente. Entonces, bueno, dio la casualidad que el artista que no pudo ir al encuentro, pues era un diseñador gráfico, y bueno, pues a mí y ahí Ana tuvo buen ojo, me empujó a esa cita ciega, sí. Bueno, lo que podemos hacer ahora es ir alternando pues preguntas que les vaya haciendo yo con preguntas vuestras para incluiros más en la conversación. No sé si hay algún micro por aquí, o bueno, primero si tenéis preguntas, animaos a preguntar algo y a formar parte. Ahí tenemos. Hola. Yo tenía curiosidad, el programa que habéis dicho que hiciste para traducir los datos que teníais en sonido, ¿en qué lenguaje está programado? El programa en sí es en Python. Primero el prototipo que
que Marta hizo está en Processing, que es un lenguaje que es más orientado a la parte audiovisual. Pero cuando yo me entusiasmé, como Marta gentilmente lo puso, y diseñé el controlador interactivo, ahí Processing se quedaba un poco corto, entonces lo pasé a Python. ¿Y tenéis el código, o sea, podemos consultarlo en Está en alguna GitHub, parte? sí. Perfecto. Lo que no está es el hardware, el diseño del hardware, pero se puede correr sin él. Pero igual, bueno, sí, tengo que simplemente ponerme, porque también era mi primer proyecto de electrónica, con lo cual no tengo ni idea cómo compartir el diseño de hardware, pero también se puede compartir. Gracias. Tenemos un nivelazo aquí de público, muy especializado. Yo quería preguntaros a todos, respondedme a quien le apetezca primero, no solo cómo fue vuestra relación entre artista y científico, sino qué aportó cada uno de vosotros. Es decir, al final tenéis perfiles muy distintos y cada uno tiene un punto de vista pues muy diferente. Entonces, ¿cómo os pusisteis de acuerdo a la hora de hacer la obra? Hola. Venga, empiezo yo, o que he cortado. Venga. Bueno, pues en realidad Jane y yo hemos tenido, yo creo, una relación excelente desde el principio, desde el momento en el que nos conocimos. De hecho, ella ha venido a mi laboratorio en varias ocasiones, fascinada con todo, tomando fotos, abría cajones, hacía fotos, me hacía mucha gracia, mirando nuestros contenedores de reciclaje, que lógicamente hay que tratarlos con cuidado. Y yo también igualmente he estado en su estudio varias veces. Y hemos hablado del proyecto científico en muchas ocasiones, y a mí me encantó ir a su casa y conocer lo que ella hace igualmente, y discutimos a través de emails y texts, pero yo nunca vi nunca vi la obra de arte ni sabía lo que Jane iba a hacer. Y el día en que lo vi en la exhibición primera que en Londres, bueno, ella me mandaba pequeñas fotitos, ¿no? Entonces yo veía, eran como spoilers pequeñitos de cómo iba a ser la obra. Pero el primer día digo, madre mía, yo quedé en shock. A mí me gustó muchísimo, porque claro, yo con mi mente científica, yo veía mis autofotogramas ahí, ¿no? Y claro, y también el modelo, la exhibición que ella ha hecho, el cuidado que le ha puesto, lo ha interpretado todo, ha interpretado desde que mi modelo es un pez cebra hasta que trabajamos con luces fluorescentes. Peceras, ¿no? Claro, pasar, porque la verdad es que merece la pena. Hasta con los materiales que ha utilizado, y lo veía tan Jane todo, me encantó. Y ha sido, todos vosotros lo habéis hecho de la misma manera, no habéis visto la obra hasta que estaba terminada, los científicos, quiero decir. No, creo ¿Cómo habéis funcionado? Creo que compartimos algunas imágenes por email también, y bueno, simplemente comentando si los tiros iban bien por ahí o si deberíamos plantear otra cosa o algo. Sí, en nuestro caso también. O sea, entre que Tomás estaba basado en Cambridge y yo estaba basado en Glasgow, tampoco teníamos como oportunidad de visitar nuestros sitios de trabajo. Y trabajamos mucho por email, mandando los sketches de código y de vuelta un poco, todo iba de vuelta, un poco un proceso más orgánico, en cierto sentido. ¿Os ha enriquecido esta experiencia, ¿no? El trabajar con un científico y con un artista. ¿Os ha aportado puntos de vista que antes no teníais? ¿O en realidad, como comentaba antes, ciencia y arte no tienen en realidad ningún muro y ya lo traéis todo aprendido? Venga, soltaros. En mi caso personal, bueno, un poco como lo que dije al principio, yo tenía una leve idea de lo que quería hacer, pero después Marta como que lo llevó a un nivel más allá, ¿no? Porque yo pensaba en algo puramente de sonido, ella ya tenía todo el concepto de colores, que realmente fue algo muy, muy, muy orgánico, que expandió toda la idea que yo tenía y que a mí solo no se me había ocurrido, Y a mí el tema con el que estaba trabajando Tomás, de básicamente cómo medir una molécula, no a través de observarla, pero a través de lo que manipula a su alrededor. O sea, lo encontré un concepto fascinante que lo he empezado a utilizar en mi propio trabajo, en ese sentido. Has llevado ya algo permanente. Sé que entre el público tenemos una científica artista, Cristina Jaén, no sé si sigue por aquí. Sí, ahí la tenemos. También nos puede comentar su experiencia. Sé que hace poco expuso
y que también, bueno, ella no ha necesitado ninguna pareja, ella misma es científica y es artista, se divide en dos. Sí, en mi caso, bueno, os cuento un poco, yo soy bióloga molecular, pero sí que es verdad que al menos yo lo he vivido así desde mi infancia. Siempre he tenido una parte de mucho interés artístico y creativo y de muchísimo interés científico. Entonces sí que es verdad que a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero los sistemas educativos te hacen elegir muy pronto entre letras o entre ciencias. Yo sí que es verdad que elegí ciencias porque me interesaba mucho, pero siempre he estado haciendo cosas artísticas. La verdad es que, bueno, el proyecto que presenté trata sobre... la verdad, sobre mi propia experiencia como científico y también, bueno, un poco como mujer, porque en mi opinión tampoco puedes nunca separar tu propia realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo como bióloga molecular hice muchísimo trabajo in vitro. Después, cuando empecé a trabajar en investigación clínica, tenía acceso a muchos resultados de trabajos que se habían hecho in vitro y... digamos que me interesaba mucho hablar, también transmitir un poco sobre un tipo celular con el que cualquier biólogo molecular trabaja, que son la famosa célula HeLa. Entonces me apetecía mucho plasmar toda la belleza que había visto a través de un microscopio, de todo ese marcaje con anticuerpos y fluoróforos que hablaba ella, me recordaba un montón, en algo más artístico y algo más visual. Entonces, sí que es verdad que como científico te cuesta acceder a los círculos artísticos. Te parece que tú no pintas nada ahí. Yo lo veía desde fuera con muchísima admiración. Entonces, sí que es verdad, conocí, está aquí sentada a mi lado, a Diana, ella es galerista, que fue la que me apoyó y me dijo, me interesa muchísimo lo que haces. Yo creo que, como habéis dicho antes, las dos cosas van unidas, no hay arte sin ciencia, no hay ciencia sin arte, y me apoyó y ahí estaba. Es cierto lo que ha dicho Cristina, muchas gracias, que quizás nos hacen elegir muy pronto entre ciencias o letras durante nuestros estudios. ¿Vosotros quisisteis ser siempre científicos o quisisteis ser siempre artistas? ¿Dudabais? ¿Cómo fue? Jane. To some extent, I had no choice. En cierta medida no tuve opción. Recuerdo que quería ser un artista desde los 3 años. Sí. Pero esto no excluía los experimentos y conseguir información y querer conocer los hechos. En realidad no son dos mundos tan distintos. Los científicos también son experimentadores, tanto como los artistas son experimentadores, tanto como los científicos, por lo menos en mi opinión. Y yo estoy de acuerdo. Y dado que yo trabajé en la industria textil, también había mucha ciencia ahí, producir las fibras a partir del aceite y la generación de los tintes y combinar distintos elementos a distintas temperaturas. Estabas en los dos ámbitos simultáneamente, ¿no? Al trabajar en la industria textil. Tomás. Yeah. En mi caso, de hecho, yo trabajé como consultor informático. Yo soy informático en realidad. O sea, la biología me llegó mucho después, cuando después de muchos años no encontraba demasiada motivación en los datos que estando especializado en análisis de datos me tocaba generalmente analizar, para lo que me contrataban para analizar, que eran datos bancarios o de aseguraciones. No era algo que me apasionara mucho. Entonces empecé a buscar una alternativa y bueno, terminé siendo voluntario en un laboratorio de bioinformática donde se utilizaba más o menos el mismo conocimiento que yo ya tenía. Y muchos años después de empezar a trabajar, decidí cambiar y empezar intentar un doctorado. Pero en realidad siempre tuviste ese perfil más técnico, ¿no? Sí, siempre. Marta, John, Juanpe, ¿no os vais a librar ninguno? En mi caso, cuando me gradué, terminé el colegio, yo estaba entre ciencias ambientales o arte, que no me decidía. Y fue mi padre que me animó a dedicarme al arte.
Y o sea que hasta que me gradué, básicamente el tema de ciencia artístico siempre lo llevaba como no sabía uno o lo otro, pero... O sea que por el momento casi todos teníais ahí esa dualidad que estáis resolviendo ahora, John. Yeah. Sí, yo siempre quise ser un científico y cuando me encontré haciendo el doctorado me di cuenta de que quizás no era tan bueno en lo que estaba estudiando y quizás me parecía un hobby y me empezó a interesar comunicar el pensamiento científico de una forma visual. Y no diré que era especialmente bueno en dibujar o pintar o en las formas tradicionales de arte, pero al trabajar a través del ordenador esto me permitió crear cosas y ser mucho más creativo y mucho más visual. Así que cuando daba charlas a mis compañeros y a mis iguales, utilizaba todo esto, toda esta capacidad visual que me resultaba mucho más visual, mucho más práctica para explicar lo que quería decir, y me di cuenta de que podía convertirlo en un trabajo y no solo en un hobby. Así que eso sería un poco lo que hago ahora mismo. ¿Juanpe? Bueno, yo no tenía claro que quería ser científico desde pequeño, pero sí tenía claro que quería ser biólogo, y creo que cuando era un niño no asociaba biólogo a científico. Y simplemente me encantaban los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente y me encantaban todas las historias de historia natural que había detrás de cada documental, y luego aprendí que para contar una historia así en un documental de la BBC o de Félix Rodríguez de la Fuente, pues hay un trabajo científico detrás, ¿no? Es decir, realmente esas historias están contando cómo funciona la naturaleza, y cómo funciona la naturaleza se descubre con ciencia y con método científico, con muchas horas de observación, con muchos experimentos, y bueno, pues luego descubrí con el tiempo que sí, que lo que quería hacer era científico, ¿no? Ahí ya te quedó claro. ¿Y tú, Ana? Pues yo un poco como Juanpe, de hecho yo soy bióloga también y yo iba de bióloga de bota de cabeza, pero yo no sé qué pasó durante la carrera, que me metí de voluntaria en un departamento a trabajar en un laboratorio y desde entonces no he salido del laboratorio. Pero bueno, también, por ejemplo, a mí el arte me encanta, de hecho me gusta pintar, tengo mis óleos y mis acrílicos en casa. Y como decía Jane, yo comparto su idea. Yo creo que el arte también es experimental. No creo que la ciencia se puede separar del arte. Creo que los boundaries, las barreras ahí, no creo que sean tan altas. O sea, yo creo, concluye un poco, que todos os animasteis a ir a este encuentro entre científicos y artistas porque todos y cada uno de vosotros sentía gusanillo o bien por el arte o bien por la ciencia, o sea, por lo contrario a lo que estabais ejerciendo de manera habitual, ¿no? Es un poco la clave del éxito, yo creo, de este encuentro. Volvemos a abrir la conversación al público. ¿Alguien que quiera aportar, contarnos historia o preguntar? Aprovechad que los tenemos aquí y se van a ir muy pronto. Y acordaos de ir compartiendo todo con arte y ciencia, con el hashtag. ¿Pablo? Sí, me da la impresión cuando se te ha caído el... Cuidado. Mira, me ha escuchado el teléfono. Me da la impresión de que en todos los casos, no sé si lo he entendido bien, era más o menos vuestra primera experiencia de participar de una forma, digamos, estable en un proyecto con un científico o con un artista, ¿no? En este tipo de proyectos, más o menos, no sé si es así. En cualquier caso, tengo curiosidad por saber si después de esta experiencia os habéis, que parece que ha sido satisfactoria en todos los casos, os habéis planteado seguir en esta línea, o sea, hacer más colaboraciones de este tipo, seguir profundizando en esta nueva, no sé, vía de colaboración, ¿no? con otra disciplina, y si es así, ¿en qué caminos o qué cosas os estáis planteando? Es para todos. Sí, a mí me parece muy interesante, y me parece que el arte ayuda a llegar más allá a donde llegas con la ciencia en la sociedad, ¿no? Lo que decían al principio,
que tienes una capacidad de divulgación mucho mayor con el arte. Tengo amigos a los que les enseño pues las gráficas que me salen a mí de mis trabajos y me miran como vaya friki está hecho Juanpe, pero le he enseñado la imagen que ha hecho John y han flipado, ¿no? Entonces, bueno, pues ha conseguido John en un momento lo que no he conseguido yo en un montón de años. Y bueno, pues sí creo que es importante y creo que merece la pena hacer este esfuerzo, pero cabe destacar también que los científicos lo tenemos muy complicado para sacar tiempo extra para... Digamos que no está valorada en la carrera científica este esfuerzo fuera del mainstream de la ciencia, que consiste pues en hacer las 3 o 4 cosas que te valoran, ¿no? Entonces sí, merece mucho la pena, vale la pena intentar rascar tiempo para participar en estas iniciativas, pero no nos lo ponen fácil. Yo siguiendo el comentario de Juanpe, y de hecho lo estamos discutiendo durante la comida hoy, yo, por supuesto, voluntario otra vez para el próximo evento, for sure. Pero comentábamos que ciertamente si tú quieres incluir esto en tu currículum, probablemente tenga mucho más impacto para un artista. Es decir, he colaborado con un científico, he desarrollado esta obra de arte basada en este proyecto que tiene además todo este trabajo detrás, que para nosotros ponemos en un currículum esto y realmente tampoco aporta. Obviamente nosotros no estamos haciendo esto por crear currículum, lógicamente, pero sí que yo creo que es necesario a nivel divulgativo para enseñar ciencia, porque realmente estamos en una época de falta de buena ciencia y de buena publicidad de la ciencia. Entonces creemos que este es, desde luego, uno de los mejores sistemas, uno de los mejores escaparates para mostrar que la ciencia es importante a todos los niveles. ¿Crees que si la gente entiende para qué sirven determinadas investigaciones científicas, eso puede ayudar a que haya más inversión en investigación y desarrollo? Yo creo que es la clave del desarrollo de cualquier país. Yo creo que todo el toda la inversión, creo que es muy importante, al menos gran parte de ella debería hacerse en ciencia y tecnología, porque al fin y al cabo es lo que lleva al desarrollo económico de un país. Sí, ¿no? Al final la divulgación, cuando la población entiende para qué sirven determinadas investigaciones científicas, que a lo mejor en un primer momento les parecen muy complejas porque nadie se las explica de manera sencilla, una vez las entienden, quizá empuje esta sociedad para que se invierta más en sacar adelante esa investigación, ¿no? Por eso yo creo que son tan importantes este tipo de proyectos para expresar de una manera muy clara y que toque el corazón, o por lo menos de la sociedad, para que entiendan en qué consisten y empujar hacia su hacia la inversión y a que se lleven a cabo esas investigaciones hasta el final. ¿Qué más, Tomás? En general. ¿Te estás pendiente de la pregunta de Pablo? ¿Y tú también? I'd like to follow on. Me gustaría continuar con lo que acabas de decir, porque creo que también es una buena forma de demostrar para el sistema educativo a los más jóvenes y para ampliar la educación, que se pueden conectar la ciencia y las artes, las diferentes formas de pensar, las diferentes competencias. No conozco muchos países que lo hagan, pero si nos fijamos en cómo exploran los niños la ciencia, la naturaleza, no están solamente explorando la ciencia. Creo que eso sería importante trasladarlo a muchos aspectos. Muchos equipos de investigación que son multidisciplinares precisamente por eso, ¿no? Meten incluso en el equipo no artista para que aporte puntos de vista que puedan despertar a lo mejor la creatividad de algún científico y que vea cosas que hasta ese momento no había visto y que solo él con su conocimiento puede interpretar y llevar terminar aquello en un evento, o sea, en un descubrimiento científico. Madre mía. Es cierto. Y siguiendo un poco lo que dice Jane, me acuerdo que cuando con Marta estábamos pensando un poco cómo iba a ir la obra, me acuerdo que ella dijo en un momento algo que fue muy bueno, que era que
cuando las cosas que ella proponía llevaban a la obra hacia el Museo de Arte Moderno, y lo que yo proponía lo llevaba al Museo de Ciencia. Y lo llevamos oscilando a mí. Y eso un poco porque yo lo veo mucho, como dice Jane, de un punto de vista didáctico. Yo, cuando empecé a ver el potencial que eso tenía, automáticamente me vi a mí jugando con cosas en museos de ciencia y todo eso, pero de una forma muy, muy didáctica, y que tenía atrás un trabajo parecido a esto, algo artístico detrás que te permitía disfrutarlo de una forma que no era simplemente poner un gráfico, como decía, que los amigos no le apreciaban demasiado. Entonces eso me motivaba un poco también, el tema de que fuera didáctico y pensarlo desde ahí, como para la difusión desde ese punto de vista. Sí, la verdad que en eso Tomás fue fantástico en ese tema, porque como dijo, yo me estaba volando para una cosa completamente abstracta, intentándole darle la vuelta a tu trabajo. Vamos a sacar el ADN del tiempo perdido, yo qué sé qué, ¿sabes? Nuevas ideas, como... Y la verdad que tú me pusiste en raya ahí y lo hiciste muy bien. Sí, o sea que en ese sentido yo creo que la colaboración fue muy buena, digamos. A ver, ese público. Venga, animaos. Ahí tenemos. Muy bien. Hola, a mí me gustaría saber algo que hayáis aprendido, algo en particular que hayáis aprendido de la otra parte de la pareja. Juanpe. Bueno, pues... Esto es como las parejas de enamorados, cuando le dices no sé, algo bueno y empieza a pensar mucho, ya... Eso rompe parejas. Sí, sí. No sé, lo que he aprendido es cómo aproximarte a la obra, ¿no? Porque, a ver, John es artista digital, entonces antes de empezar la colaboración me enseñó qué hacía. Yo desconozco las técnicas que usa para hacer esas obras digitales, pero bueno, ya me hacía una idea de qué tipo de ilustraciones digitales hacía. Entonces, lo que no tenía ni idea es cómo iba a aproximarse a mis datos, ¿no? A mi ciencia, y me sorprendió mucho lo pronto que vio el conectar, el cómo dispersan las semillas las aves. Yo al final lo que obtengo de toda mi investigación es el árbol que produjo la semilla y el sitio donde la semilla llegó, y él le dio tridimensionalidad y se imaginó cómo las aves volaban sobre el paisaje. Entonces le metió una componente artística pues que me sorprendió mucho, digamos que me hizo aprender a ver mis datos de otra manera, ¿no? Que pudieran tener un impacto divulgativo mayor. Yo no sabía que las personas pudieran analizar con tanto detalle las cagarrutas de los pájaros. Es algo tan específico, tan especializado, que para mí fue una de las cosas que me planteaba, como problema que me planteaba la ciencia, que te tienes que especializar mucho y seguir avanzando, y para mí toda la ciencia es interesante. Y me gusta saltar de una cosa a otra, la variedad, y así que te agradezco que hayas añadido algo a esa variedad. Para mí trabajar con Tomás, pues la verdad que he aprendido bastante sobre el tema. Es un problema que tengo en mi propio trabajo, que hasta qué punto, qué cantidad de información le tienes que dar a un espectador para que entienda una obra o no entienda una obra, y luego también con el tema de que hacia qué público va dirigida, y en ese sentido la verdad que yo creo que he aprendido bastante trabajando con Tomás, porque lo ha dirigido muy bien. Yo estaba no por repetir, pero estaba por decir también lo mismo, que el tema, cuando decías el tema de la abstracción, y también por ahí limitar mucho de minimalismo también en muchas de las obras que tenés, y yo al revés, yo estaba como que ponía cosas y agregaba y que no iba a terminar nunca. Entonces aprender eso, cuál es el denominador, ese mínimo que podés usar para transmitir la idea sin apabullar también al que va a estar parado frente a la obra por ahí 5 minutos. Transmitir algo que sea interesante, pero sin que se pierda. Y eso lo conecto también con la pregunta que habías hecho de cómo veían para continuar todo esto. Y bueno, yo realmente pensamos tantas cosas, me parece que hay un montón de cosas, ya sea para modificar la obra y continuarla, o para hacer otras, que surgieron mismo de esa interacción y de esa limitación de decir, bueno, vamos a hacer algo concreto,
y de ahí partir y ya se verá qué pasa. Sí. Bueno, ¿qué he aprendido yo? Creo que Ana, trabaja de una forma distinta a la mía. Le encantan un montón de cosas distintas y le encanta trabajar con cosas distintas, pero la investigación rigurosa para mí ha sido un modelo que me ha gustado mucho y que encuentro muy útil para mí como artista, porque yo voy cogiendo cosas de un lado y de otro y luego juego con esas cosas y las reorganizo. Esa es mi forma de trabajar, pero esto me ha forzado a coger una idea y llegar a esa idea y abandonarla, y luego habrá nuevas ideas y nuevos materiales, pero la presentación y el resultado son diferentes ahora de lo que eran antes y de mi forma de trabajar antes. Yo, y ya se lo he dicho a Jane en alguna ocasión, yo tengo el presentimiento de que yo he aprendido, pero bastante más de ti que tú has aprendido o podido aprender de mí. Y yo me voy a ir más por el lado personal, porque yo veo la obra de Jane y es que Jane en estado puro. Ella está lógicamente muy concienciada con el uso y el reuso de los materiales, pero tú ves que ella es sencilla, es perseverante, es tenaz. Y yo veo la correlación ahí de su obra y yo veo a Jane. Está claro que vais a querer repetir experiencia. Ana, ¿va a haber más ediciones? Uy, perdimos el micro. Va a haber una edición similar a Arte y Ciencia, sería una segunda edición, pero la va a organizar la Delegación de Escocia y va a ser un poco distinto en el sentido que va a incluir el público. Se va a formar un científico, un artista y audiencia juvenil. Entonces, el que se va a encargar de reclutar a los artistas va a ser Marta Fuster, que ella nos puede explicar un poco más cómo va a enfocarse esta iniciativa, porque ella se va a encargar de la parte artística. Sí, básicamente con la organización de CERU en Escocia hemos estado buscando artistas. Y la idea hasta ahora va a ser, la idea que se ha presentado es básicamente de un científico con su trabajo, presentando su trabajo, colaborando con un artista y haciendo un workshop, una actividad didáctica con el público, con niños, presentándose en las diferentes ferias de ciencia en Glasgow y en Edimburgo, otra vez. Y se va a crear la obra al momento, ¿no? Sí, ¿También? perdona, y se va a crear, sí, en el mismo momento. Sí. Que se hace la presentación, se hace crear una obra con los niños ahí en situ. Tampoco se descarta repetir esta iniciativa exactamente igual, pero de momento está planificado. ¿Y la exposición? ¿Cuál es el siguiente punto en el que vamos a poder verla? Esto todavía está un poco en la fase muy inicial, pero supongo que la idea es también en Edimburgo, creo que me comentaron, y Glasgow serían dos sitios en los que se expondrían las obras. ¿Y estas obras? Las de ahora. Sí, bueno, aquí las tenemos hasta el 19. Sí, exacto. Después de esta exposición va a haber otra exposición en Cambridge con estas 3 obras ganadoras, estas 3 obras ganadoras de las 3 parejas, pero también las otras parejas que participaron en el evento de Londres de clausura. Y va a ser un evento similar al de Londres, porque también queríamos llevar la iniciativa a Cambridge, ya que se originó y se creó desde el grupo de trabajo de Cambridge. Y habrá también seguramente una charla, queda por confirmar, pero seguramente sea acerca de Chernóbil, una fotógrafa que conocí en un evento de ciencia en Manchester. O sea, es que no paráis de juntaros científicos y artistas. Exacto, nos está gustando bastante. Yo creo que vamos a continuar en ese sentido. En esa línea, claro que sí, de ahí no puede salir nada malo. Yo creo que vamos a concluir aquí. Os doy las gracias a todos los que habéis venido aquí a pasar esta tarde a recoger y escuchar estas ideas tan interesantes de la mano de los científicos y artistas. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.
Un aplauso también para Telefónica por permitirnos hacer este evento en este espacio y permitirnos exponer las obras aquí. Sin su apoyo habría sido imposible. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado acompañando vía streaming. Y ahora a descansar y no olvidéis eso, venir a visitar la obra, vosotros y los que no los habíais visto por este sector, y otros que no estén aquí, que se vengan y se pasen por aquí, que además de estas obras tenéis una de Norman Foster y Hay vida en Marte. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Otro aplauso para irnos con el ánimo alto.